Muy buenas, mis amados, que tengan un buen domingo. Gloria al Señor que podemos reunirnos y vernos nuevamente. Gracias a Dios por esta oportunidad de comunicarnos, de unirnos a través de estos medios, y espero que hayan tenido una semana llena de bendición. Gloria al Señor que podemos seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo. Seamos siempre fortalecidos en el Señor. Perseveremos en lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en lo que hemos aprendido de su palabra, en lo que nos han guiado sus siervos y siervas a través del tiempo y a través de los siglos y alrededor del mundo también, para aprender y para ser sabios en el Señor. Hoy es el domingo que la cristiandad celebra el Día de la Trinidad, Domingo de la Trinidad, y nos gozamos en saber de que Dios se nos manifiesta, y se nos ha manifestado a través de los tiempos en la forma de tres personas, pero un solo Dios verdadero, lo que creemos nosotros, ¿sí? Así de que bienvenidos a este servicio de adoración. Hoy tenemos servicio de Santa Cena, así desde que desde ya vámonos preparando, y en su casa los elementos que tenga ya para participar de este banquete espiritual, para gozarnos en el Señor. Bienvenidos y gloria al Señor por su presencia y por acompañarnos ahora en directo o en diferido, pero que sea esta oportunidad una oportunidad de bendición, como lo es para mí. Ciertamente yo soy altamente bendecido por esta oportunidad de poder compartir a ustedes, poder enfrascarme en el estudio de la palabra y recibir revelación del Señor, recibir instrucción y poder compartir también lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Así de que preparémonos en mente, en cuerpo, en alma, para recibir del Señor en este día. Este es el día que el Señor ha hecho, alegrémonos y gocémonos en Él. En el día de hoy queremos celebrar y hacer homenaje de cumpleaños a nuestra hermana Olga Chavarría, que cumplió años esta semana. No tengo reportes de otros más, pero vamos a tocar el himno de feliz cumpleaños, y feliz cumpleaños allá a Olga, y también a cualquier otro que esté cumpliendo años, que haya cumplido años esta semana. Gloria al Señor por esa bendición. Okay, así de que nos unimos para cantar feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti. Vamos a hacer los tres versos. Gloria al Señor, bendiciones, una oración de bendición para los cumpleañeros. Señor, que tu gracia, tu bendición, tu paz esté llenando los corazones, Señor, y oramos por la vida de Olga, para que tú le sostengas en salud, en bienestar, hagas la provisión que ella necesita, Señor, en este tiempo. Que tu bendición le alcance a ella, a su familia, y que tú le concedas las peticiones de su corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bendiciones. Quiero también reportarles que nuestros hermanos que han sufrido esta situación del virus, gracias a Dios, todos ellos están recuperando. La última de ellas, Susi, está dando buenos pasos de recuperación, gracias a Dios, y nos
unimos en gratitud a Dios por lo que ha hecho y nos ha preservado a nuestros hermanos a pesar de el embate de esta enfermedad, pero los hemos podido ver cómo se están recuperando. Así de que damos gracias a Dios por Susi, por Tania, por Jorge, por Samuel, por Cornelio también, y recordamos también a otros hermanos que están enfermos, que han sido afligidos por otras situaciones de enfermedad. No tengo reporte concreto de alguno, pero oramos también por ellos. Así que nuestra oración sea para que el Señor traiga bendición a sus cuerpos, a sus vidas, los restaure totalmente. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos e intercedemos en obediencia a la palabra, para que, Señor, tú pongas tu mano sanadora sobre nuestros enfermos. Y también oramos, Señor, en este tiempo por este pueblo, por esta nación, por el mundo entero, por la situación, Señor, de enfermedad, pero también, no solamente por la enfermedad física, pero especialmente por la enfermedad espiritual, por los odios, por los egoísmos, por los abusos. Señor, que tú seas el liberador, tanto para el opresor como para la víctima, Señor. Tú sabes, Señor, la situación que estamos viviendo, la inestabilidad, Señor, que se ha presentado en estos últimos días. Y, Señor, clamamos a ti para que tú sanes nuestra tierra, Señor. Pero, Señor, llega al corazón de aquellos que han sembrado, Señor, semilla de amargura en su corazón, que lo muestran a través de odio, de abuso, de tomar ventaja, Señor, de aquellos menos favorecidos. Rogamos, oh Dios, para que tú tengas misericordia de todos nosotros y de tu pueblo en especial. Señor, provee para las necesidades de todos los hermanos, de todos aquellos que conocemos, nuestras familias cercana y lejana, y Señor, que especialmente a los de la familia en la fe, Señor, tú proveas para ellos. Prepáranos para el tiempo que viene, guíanos en sabiduría y en conciencia, y poder obrar de una manera sabia, Señor, en todo lo que viene por delante. En Cristo Jesús oramos. Amén. Voy a invitarles para que leamos el llamamiento a la adoración. Síganlo allí en su pantalla. Dice: adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Alégrense los cielos y gócese la tierra, abrame la mar y cuanto en ellos hay. Regocíjese el campo y todo lo que está en él. El pueblo responde: entonces todos los árboles de la selva cantarán de gusto delante del Señor, porque vienen a juzgar a la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Gloria al Señor. Voy a invitarles para que nos juntemos en alabanza al Señor. Como les decía hace un rato, este domingo es el domingo de la Santísima Trinidad y vamos a dar adoración a nuestro Dios, al Dios Trino, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así de que el primer canto es el número 72 del himnario de Celebremos su Gloria, y esta partecita del himnario es más dedicada también a la Trinidad también. Entonces 72 dice: oh Padre eterno Dios. ¿Sí? Y la segunda estrofa habla del Salvador y la tercera estrofa habla de Espíritu de Dios. Entonces,
Gloria al Señor. El siguiente canto está es el número 70 de su himnario, es Himno a la Trinidad. Se canta con la música de el himno 108, que es el himno de la alegría. Sigan la letra, es muy fácil de seguir. La música es bien conocida y son cuatro estrofas. ¿Sí? Himno a la Santísima Trinidad. La primera lección del Evangelio y de la Escritura en el día de hoy realmente viene del Antiguo Testamento. Está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 15. Y pongamos cuidado a lo que dice la palabra del Señor. Dice, cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo, en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías por su parte volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le dijo, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense.
Una vez más, Eliseo le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando. Y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario no. Iba caminando y conversando cuando de pronto se separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra. Continuemos nuestra alabanza. Allí también cerca de los otros himnos, el 73, por ejemplo, otro himno para exaltar la manifestación de la Trinidad. Número 73, te loamos, oh Dios. Y vamos a concluir este espacio de alabanza con el número 75. Lo hemos cantado como un coro, cantada al Señor, un cántico nuevo, pero aquí también está escrito como
una alabanza a la Trinidad, al Dios Trino. ¿Sí? Pónganle cuidado a la letra, varía un poco de como lo hemos cantado tradicionalmente como coro, pero la música es la misma. ¿Sí? Así de que... La segunda porción de la escritura viene de el Nuevo Testamento en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 20. Leemos de la Nueva Versión Internacional. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor, pedimos tu dirección en este día para que te glorifiques, Señor, en medio de nosotros, para que tu palabra sea real, sea sentida, y, Señor, especialmente para que podamos estar en disposición de obedecerla, de obedecer tu voluntad y de caminar, Señor, en tu voluntad. Guíanos con la llenura de tu Espíritu, para que, Señor, podamos entender tu palabra y especialmente seamos motivados a vivirla. Bendice a tu pueblo, Señor, donde quiera que esté reunido, que tú te manifiestes en poder. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El mensaje que quiero compartir en el día de hoy, mis hermanos, con ustedes, lo he querido titular Sabiduría para vivir cada día. Sabiduría para vivir cada día. Tenemos que aceptar que una de las tareas más difíciles en la vida lo ha sido y sigue siendo el hecho de aprender a vivir. ¿Sí? ¿Quién sabe vivir? Cada día es un día nuevo, cada persona tiene una diferente experiencia, así de que nadie puede decir que es experto en vivir, porque simplemente vivimos todos los días, acumulamos experiencias, pero a veces funcionamos basados en experiencias previas para poder tomar determinaciones, pero la tarea principal es realmente aprender a vivir y a vivir y a vivir bien. Estamos viviendo
Tiempos difíciles, tiempos como nunca nos habíamos imaginado que íbamos a vivir. Y ya hemos hablado de esta situación, pero también el horizonte se ha oscurecido en gran manera con estas situaciones de injusticia que se han dado, con el despertar de protestas por esta injusticia y por el abuso que ha habido también en medio de estas protestas. Y no puedo otra cosa que pensar que hay problemas para vivir. Hay personas que tienen tremendas dificultades para ajustarse a las circunstancias en que vivimos, en saber que yo tengo derechos, pero mis derechos están limitados por los derechos de otros y que yo debo respetar eso. Cuando actuamos de manera irresponsable y no respetamos esos límites, estamos abusando. Cuando no guardamos la distancia y el respeto que mi prójimo y la persona cercana a mí necesita, estamos abusando, pero especialmente es el fruto de vivir de una manera necia, de una manera que no es sabia. La persona sabia, la persona sensata, delante de Dios, debe reflejar esa sensatez, esa sabiduría en el trato con las personas que le rodean. Y este es un tema que repetimos y se repite en la palabra de Dios una y otra vez. Porque podemos decir de que la problemática social que se vive en este país y en muchos países del mundo, y podemos decir que en el mundo mismo, es la ausencia del Señor en el corazón de las personas. Es la ausencia de Dios en las personas. No la ausencia de religión. Hay cantidades de personas bien religiosas, pero que siguen actuando de una manera que no es sabia, porque no aprovechan esa sabiduría que viene de Dios. Y hay conflictos y hay abusos. Es triste la historia que hemos aprendido de lo que le pasó a este personaje fallecido, George Floyd, la forma abusiva como fue tratado por alguien que no actuó sabiamente. Y en esa actuación insensata, fue injusto, fue abusivo, hasta el punto de llevarlo a convertirse en un acto criminal. Y podemos pensar en ese hecho, y hay muchas implicaciones que han tenido repercusiones de diferente manera. Pero podemos mirarlo en el campo quizás un poco más microscópico, aquí más cercano a nosotros. Y podemos pensar, y tú puedes pensar, y cualquiera puede pensar, que cuando se actúa insensatamente, se cometen actos que son a veces irreversibles. Actos que en un instante que suceden las cosas ya no se puede ir atrás. Y leía la historia de cómo fue el arresto de este individuo y la situación que llevó hasta su muerte. Y pensaba, bueno, si este hombre, este policía, hubiera pensado por un momento y actuado un poco más sabiamente, no estaría detenido ahora y esperando que lo juzguen como criminal y homicida. Sí. No sé exactamente la situación de George Floyd, pero él estaba diciendo que no se metía al carro de policía porque sufría de claustrofobia. Sí. Y obviamente estaba oponiéndose al arresto, que había sido injustificado según los datos que se conocen.
Pero otra vez, ese caso y muchos casos en el mundo y posiblemente su experiencia personal le hace pensar y puede recordar de esos momentos en que si usted se hubiera detenido a examinar la forma como usted estaba actuando, posiblemente usted se hubiera librado de muchos problemas que puede tener en el día de hoy. ¿Por qué? Porque faltó ese elemento de sabiduría, de sensatez, sí. Cuando miramos la Escritura, especialmente el texto de Efesios, en esta exhortación que nos hace el escritor de Efesios, que creemos que es Pablo, suena siempre como Pablo y la mayoría dice que es Pablo, y vemos que está instando a que vivamos sabiamente. ¿Sí? ¿Qué significa eso de vivir sabiamente? ¿Qué es sabiduría para empezar? ¿Sí? Es el conocimiento que se adquiere a través del estudio o de la experiencia, ¿sí? Se adquiere cierta sabiduría, conocimiento, aunque hay que tener cuidado, una cosa es conocimiento y otra es sabiduría, pero la sabiduría se adquiere también con la experiencia, se adquiere también con el estudio, ¿sí? Usted puede ser sabio leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, va a poder prevenir de cosas. Y por eso es tan importante la lectura, siempre he sido defensor de eso. Cuando se leen buenos libros, no solamente la palabra del Señor, la Biblia, pero se leen buenos libros, usted puede, en la experiencia de otros, aprender también, sin necesidad de sufrir las consecuencias muchas veces de los errores. Pero se aprende por el estudio, se aprende por la experiencia. Y en eso hay sabiduría. Sabiduría implica también prudencia. Es decir, que hay cuidado en el comportamiento y en el modo de conducirse en la vida. ¿Ve? La persona sabia es prudente. Sabe cómo comportarse en situaciones diferentes. Mientras que el insensato, es decir, el necio, el que no tiene sabiduría, ¿sí? Su característica es la ignorancia. Ignorancia, siempre he pensado que tiene dos implicaciones. Ignorancia es la ausencia total de conocimiento. Yo no sé de esto, soy ignorante respecto de este tema en particular, pero puedo ser ignorante porque simplemente no quiero aprender de ese tema en particular. Esa sería la segunda implicación. Pero en cualquiera que sea la circunstancia, es característica de un insensato, de un necio. ¿Sí? La persona necia es impulsiva, la persona necia es terca, es obstinada y hace las cosas hechas con imprudencia, con ignorancia y muchas veces con presunción. En Proverbios 1:7 nos recuerda la definición tan clara que nos da la Escritura acerca de sabiduría. La sabiduría, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El camino a la sabiduría empieza buscando del Señor, buscando una relación directa con Dios. Que ese Dios habite en mi corazón realmente. No religión, no ritos, no tradiciones, pero que Dios esté en el corazón de la persona. Que su palabra sea la guía de vida. Eso hace la persona sabia. Entonces miremos lo que dice Efesios 5 del 15 al 20. Y lo primero que dice el autor en el versículo 15 es: mirad con diligencia, dice en la versión Reina Valera, mirad con diligencia. Cuando hablamos de mirar con diligencia es mirar con mucho cuidado, poner mucho cuidado, ¿sí? Observación cuidadosa con un sentido de urgencia. Es decir,
Póngale muchísimo cuidado, extremo cuidado, cómo andéis. ¿Sí? Y no se está refiriendo exactamente a la forma como usted camina, sino a la forma como usted se conduce en la vida, es lo que está diciendo. Póngale mucho cuidado a la forma como usted se está conduciendo en la vida. Extremo cuidado. ¿Por qué? Porque por una palabra, por unos segundos, usted puede estar haciendo o diciendo algo de lo cual se va a arrepentir toda la vida. La persona sabia, antes de decir, antes de actuar, piensa, reflexiona. ¿Sí? Eso es mirar con diligencia, poner mucho cuidado. En la versión, nueva versión internacional dice, tengan cuidado de su manera de vivir. Muy claro lo dice. ¿Sí? No le está diciendo, mire cómo está caminando. En realidad al Señor no le importa cómo usted camina o su caminado, pero la forma en cómo usted vive le está mandando mensaje a Dios. Y eso es la exhortación que nos hace la Escritura en el día de hoy. Mirad con diligencia, observen con cuidado cómo viven ustedes. Hay un sentido de urgencia allí. En cómo vivís, es una evaluación cuidadosa, ¿sí? Prioritaria antes de que ocurran las cosas. Y a veces esto lo asociamos con los años, ¿no? Entre más años tengamos, a veces nos medimos de hacer ciertas cosas por impulso, como a veces sucede con la juventud. Pero esta prudencia, esta evaluación, previsión de lo que va a ser el futuro, si yo hago determinada cosa, es una virtud que se debe aprender desde la juventud. Y exhorto a mis jóvenes a que piensen en eso antes, como decimos popularmente, antes de meter la pata, piense. ¿Sí? Antes de decir, antes de hacer, piense cómo va a ser el futuro de eso. Eso es mirar con diligencia la manera como andáis. ¿Sí? Dice, no como necios, no como necios. Entonces ya sabemos, ¿cómo hace el necio? Ignora las advertencias, ignora el peligro, es imprudente, es terco, es obstinado. Sí. Eso es ser necio. Pero entonces la exhortación es no a vivir como necios o insensatos, sino más bien seguir instrucciones, poder hacer algo con previsión. ¿Sí? Es como cuando se empiezan a hacer, cuando compramos estos muebles o estos artículos que necesitan ser armados, ¿sí? Vienen para armar, y usted necesita seguir las instrucciones. El necio no sigue las instrucciones. ¿Sí? Y la compañía IKEA vende todos sus muebles para armar. Y las instrucciones hay que seguirlas al pie, porque muchas veces no son las más, lo que aparentemente es lógico. Y usted se va por lo que piensa que es lógico y resulta de que no. Le quedó mal ajustada una parte, una pieza, y le toca devolverse. Entonces lo mejor es seguir las instrucciones. El insensato no sigue las instrucciones. Sí. Así, pero el sabio, sí. Número uno, el sabio es aquel que oye la voz de Dios. Oye la voz de Dios. Y dice el texto, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, dice en la versión Reina Valera, en la versión Renueva, versión internacional, nos dice, aprovechen al máximo cada momento oportuno. Aprovechen al máximo cada momento oportuno. Y esta es una cualidad del sabio, de aprovechar las oportunidades en el nombre del Señor cuando venga. Y eso evita muchos problemas. Eso te evita muchos problemas en tu vida. ¿Sí?
aprovechar la oportunidad que se le da, pero al mismo tiempo no proceder de una manera impetuosa, de una manera alocada, pero pensar. Este es un elemento fundamental en la vida de cualquier persona, el de que tenga la capacidad de evaluar cualquier situación, cualquier acción, antes de hablar, antes de decir, antes de actuar. Simple, de esa manera estamos aprendiendo a vivir cada día. ¿Ve? Porque la vida es un aprendizaje continuo de todos los días. ¿Sí? Dice, aprovechando bien el tiempo, es decir, hacer las cosas cuando se necesita que se haga, con eficiencia, con rendimiento, ¿sí? Como dice alguna parte de la Escritura, haciendo las cosas para el Señor, no como para los hombres, aunque estemos haciendo cosas para los hombres, en el trabajo, o en el estudio, o en la tarea que tengan que hacer, hacerla como si fuera para el Señor. La otra parte que nos dice aquí es que los días son malos. Y esto no es novedad, ¿no es cierto? Los días son malos. Así de que es importante que nosotros entendamos que en la realidad de la vida es que la mayoría de las veces las cosas tienden al mal, a veces tienden a lo peor. Entonces es importante que nosotros tengamos una clara idea de que vivimos porque el Señor nos da vida, porque somos hijos de Dios, pueblo de Dios. Y esa identidad y esa característica, esa naturaleza, diría yo, de ser hijos de Dios, es la que nos da las pautas para vivir cada día. ¿Cómo vives tú? ¿Sí? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo haces las cosas? ¿Eres sabio o eres insensato? ¿Qué le resulta de una vida de necedad? ¿Sí? En la carta de Pablo a Tito, si lo podemos encontrar, y lo tiene usted allí, vamos a mirarlo, ¿sí? Y nos recuerda, aquí está, Tito 3:3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué dice? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos nosotros, ¿sí? Esa es la naturaleza humana. Por eso resultan tantas situaciones como las que estamos siendo testigos. Y esto es un hecho que la muerte otra vez de George Floyd y el abuso del policía de pronto saltó a los medios, pero hay muchísimos otros que se han quedado escondidos y que no sabemos, pero que son fruto, sí, de hombres y mujeres insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, que viven en malicia, en envidia, y son aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la vida de necedad, una vida que no principia en el temor del Señor, en el temor a Jehová. Sí. Es una vida que principia simplemente porque se deja llevar de su propia concupiscencia, es decir, el deseo de hacer el mal y deleitarse en hacer el mal, y vive en el deleite de hacer el mal, en envidias, en aborrecimientos los unos de los otros. Pero ¿qué es el resultado de una vida de sabiduría? El texto del Antiguo Testamento nos habla de este precioso episodio entre Elías y Eliseo. ¿Sí? Eliseo es el aprendiz de Elías, aprendiz de profeta, pero que se ha hecho profeta. Pero muestra en este episodio una característica muy importante.
Es la perseverancia para alcanzar la bendición. Y nosotros necesitamos ser perseverantes en nuestra experiencia de vida cristiana. Ser perseverantes en la búsqueda del Señor. Ser perseverantes en el estudio de su palabra. Ser perseverantes en el tiempo devocional. Ser perseverantes en hacer el bien. Contra todas esas cosas no hay ley, dice la Escritura. Pero Eliseo se aferró a su líder, a su tutor, y la petición que le hace es extraordinaria. ¿Qué quieres tú, Eliseo? Y él le dice, Señor, que yo herede doble porción de tu espíritu. Doble porción de tu espíritu. No se conformó solamente con la misma cantidad del espíritu que Dios había dado a Elías, pero que yo tenga doble porción de tu espíritu para continuar su ministerio. De esa manera clama, de una manera clara, Eliseo para la bendición, porque actuó con sabiduría. ¿Sí? Y como sabio perseveró, a pesar de que Elías por 3 veces en 3 diferentes ocasiones le dice, quédese aquí. ¿Ve? Pero él sabía de que si no perseveraba, de pronto no iba a recibir la bendición. Y por eso la condición de Elías para que Eliseo recibiera la bendición es de que él viera cuando fuera arrebatado. Porque sabía de que el Señor se estaba manifestando allí, allí estaba el poder del Espíritu. Y él perseveró y por 3 veces la respuesta fue la misma. Yo no te voy a dejar, vive el Señor, vive tú, pero yo no te voy a dejar. Porque él estaba perseverando en recibir esa bendición. Y ese acto de perseverancia muestra una característica de sabiduría tremenda, de saber cómo vivir, de saber ocupar su lugar, de saber que él mismo, al recibir la bendición de Dios, Dios lo iba a usar. Un ejemplo tremendo para la vida, ¿sí? Así de que tenemos una lección preciosa en el día de hoy. El resto del texto de Efesios nos habla de que nos llenemos de esas cosas que son importantes para la vida, para el espíritu, para la mente. ¿Sí? Dice, no se emborrachen con vino. Y no está hablando solamente específicamente de emborracharse con vino como un solo placer, pero en general de cosas físicas, materiales. No se llenen de eso, pero sean llenos del Espíritu Santo. Esa es la clave, esa es la fuente, como hablábamos en el mensaje pasado. ¿Sí? La presencia del Espíritu en la vida del cristiano lo mueve a ser profeta, a declarar verdad y a vivir en la verdad. Así de que sed llenos del Espíritu del Señor. Y dice, anímense unos a otros con himnos, con salmos y cánticos espirituales. Es tarea que tenemos. Es lo que hacemos acá y lo estamos haciendo y usamos los medios para animarnos unos a otros. Mantenernos en esa dinámica de relación con el Señor, porque ese es un acto de sabiduría. Sed sabios, ¿sí? Y Santiago dice, y si alguien es falto de sabiduría, pídala a Dios, que la da en abundancia. ¿Ve? Entonces, antes de pensar de que y de actuar, porque he visto muchas personas en esta época, por ejemplo, no, ese virus, eso va a pasar, eso a mí no me da. Pero los he visto contagiados también. Eso es obrar con insensatez. Y necesitamos obrar con prudencia para el tiempo que viene y para los días que vienen.
vamos a volvernos a juntar como iglesia. Entonces necesitamos ser prudentes. ¿Sí? Nos están dando recomendaciones de qué debemos hacer. Vamos a cumplirlas. Eso es ser sabio, eso es ser sensato. Y eso nos ayuda para vivir quieta y reposadamente, como nos ilustra y nos inspira la palabra de Dios. Entonces, alistémonos al nuevo episodio de vida que tengamos esta semana o este próximo mes. Pero vivámoslo sensatamente. Y animémonos unos a otros, como dice aquí, con himnos, con cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor en el corazón, ¿sí? Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Dando siempre gracias a Dios por todo. ¿Sí? No por las cosas buenas nada más, sino por todo. Damos gracias a Dios que nos tiene con vida. Gracias a Dios si tienes trabajo. Gracias a Dios si tienes el alimento de hoy. Gracias a Dios si hay la provisión. Y abramos los ojos para que podamos ver la necesidad de otros también. Y ser sensibles a las necesidades de otros. Cuando hay sabiduría de Dios en el corazón de las personas, no debe haber abuso. Cuando hay la llenura del Espíritu Santo en la vida de una persona, hay paz. No hay violencia. No hay el deseo de saquear, no hay el deseo de romper vitrinas y entrarse a robar. Sí. Porque Dios no nos llamó a eso. El Señor va a hacer la provisión para cada uno de nosotros. Pero busquemos la sabiduría del Señor. Perseveremos en las cosas del Señor. Pidámosle al Señor doble porción de su Espíritu para poder vivir con sabiduría cada día de nuestra vida. El Salmo 111, versículo 10 y también el 90, 12, nos habla de traer al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, dice el Salmo, que traigamos al corazón sabiduría. Y eso significa autorreflexión. Eso significa evaluarnos a nosotros mismos. Cualquier institución que no evalúa lo que hace va a estar cometiendo errores todo el tiempo. Cualquier individuo que no reflexione en sí mismo, en sus actos, en sus acciones, va a cometer los mismos errores. No va a poder corregirlos. Y va a estar en problemas todo el tiempo. El Señor nos exhorta aquí, como dice el autor de Efesios, ¿sí? Los exhorto, dice categóricamente, a que vivan, pongan cuidado como viven. ¿Sí? Evaluando, cuidando, siendo sabios, siendo sensatos. Nos exhorta a vivir en sabiduría. Así de que mis hermanos, en este día del Señor, recordemos que tú y yo, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como individuos, que hemos recibido la bendición de vida por su Santo Espíritu, somos llamados a vivir sabiamente. Piensa en lo que hace, piensa en sus acciones, piense en sus pensamientos, ¿sí? Porque nuestras acciones vienen de lo que labramos ahí en la cabeza, en nuestra mente. Y nos debe inspirar para vivir cada día mejor para el Señor. Así de que mis hermanos, les animo ahora y siempre para que vivamos en santidad del Señor. Y esa santidad nace de desarrollar sabiduría del Señor. Que el Señor los bendiga en este día, mis hermanos, y que nos dé sabiduría para vivir cada día esta semana. Oremos. Señor de la gloria, gracias por tu palabra, gracias Señor por la inspiración que nos da para vivir, Señor, como hijos tuyos, en sabiduría, en santidad, en paz, en armonía con todos aquellos que nos rodean. Señor,
Manifiéstate en medio del mundo para que puedan, Señor, reconocer la necesidad de tu sabiduría. Te rogamos, Señor, para que nos muevas a nosotros a ser instrumentos que inspiren a otros para buscar la sabiduría de Dios. Úsanos, Señor, para tu servicio. En Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarles para que nos unamos en celebrar la Cena del Señor. Vamos a cambiar un poco de escenario para tener la mesa dispuesta para el Señor y preparémonos allí en su casa con los elementos que tenga a participar del pan, a participar del jugo de la vid para celebrar la Santa Cena del Señor. Cristo nuestro Señor invita a su mesa a quienes lo aman, a quienes sinceramente se arrepienten de sus pecados y procuran vivir en paz con los demás. Confesemos, por tanto, nuestros pecados delante de Dios en plenitud y presencia los unos de los otros. Oremos. Dios de misericordia, confesamos que no te hemos amado de todo corazón, no hemos hecho tu voluntad, hemos violado tu ley, nos hemos rebelado contra tu amor, no hemos amado a nuestro prójimo y no hemos escuchado la voz del necesitado. Te suplicamos que nos perdones, libéranos para que te sirvamos con gran gozo mediante nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Estas son las buenas nuevas. Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestros pecados son perdonados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este es el glorioso banquete del pueblo del Señor. Como dice la Escritura, ellos vendrán del este y del oeste, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. De acuerdo al Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesucristo resucitado caminó con sus discípulos rumbo a Emaús, ellos no lo reconocieron. Pero luego de un tiempo, cuando llegaron a un aposento, se sentaron a la mesa y con sus discípulos tomó el pan, lo bendijo y lo partió y lo dio a ellos. Y en ese momento, dice la palabra, los ojos de ellos fueron abiertos y ellos le reconocieron. Que nosotros en esta experiencia, a pesar de estar a distancia los unos de los otros, podamos compartir y sentir y reconocer la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Jesús es el pan de vida y se presenta a nosotros como alimento para vida eterna. Esta es la mesa del Señor y nuestro Señor invita a quienes creen en Él, le confiesan como Señor y Salvador y han sido bautizados cristianamente a participar de este glorioso banquete espiritual que Él mismo ha preparado para todos nosotros. El apóstol Pablo, en la carta que escribía a los Corintios, los exhorta a considerar con altitud, con plenitud, con reverencia, esta experiencia de compartir estos elementos y de celebrar la cena del Señor dignamente. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así de que acerquémonos con plenitud, con confianza, sabiendo que la misericordia del Señor se ha mostrado sobre nosotros y que somos dignos, no por nosotros, pero por lo que el Señor ha hecho. Así de que en obediencia a la palabra recordamos esta experiencia de compartir los elementos del pan y del fruto de la vid como símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Oremos. Señor, nos acercamos en estos momentos a tu altar,
para celebrar, Señor, la vida que tú nos diste, la salvación que tú nos diste. Y Señor, estos elementos que son fruto y esfuerzo del trabajo del hombre, se han transformado ahora, Señor, en símbolos de vida y salvación para nosotros, en ordenanza y en obediencia a ti, Señor. Así de que nos acercamos, oh Dios, en obediencia, en Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo, la noche que fue arrestado, tomó el pan y después de haber dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado y la dio a sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto sellado de mi sangre. Toda vez que la bebieres, hacedlo en memoria de mí. Todas las veces que comieres de este pan o bebieres de esta copa, la muerte del Señor Jesucristo, anunciamos hasta que Él venga. Estos son los regalos de Dios para el pueblo de Dios. Así de que mi hermano, mi hermana, donde quiera que esté, con los elementos que usted esté usando, son santificados en el nombre del Señor, y yo le invito para que consuma estos alimentos, recordando que lo estamos haciendo en memoria del Señor, en acción de gracias, en obediencia a la palabra. Este es el cuerpo del Señor y representa la sangre del Señor, el fruto de la vid. Comamos de él. Oremos. Oh Dios eterno, te damos gracias por este santo misterio en el cual tú mismo te has dado a nosotros. Otórganos el que podamos ir al mundo y, fortalecidos por tu Santo Espíritu, nos demos nosotros mismos a otros, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, damos gracias al Señor. Y vamos a concluir este servicio uniéndonos, cantando este otro himno que es de celebración de la Trinidad. Es el número 68, a nuestro Padre Dios, pero también a nuestro Salvador y a su Santo Espíritu que nos acompaña. Entonces vamos, unámonos en esta alabanza. Recibamos la bendición.
Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé gracia, que el Señor muestre misericordia con cada uno de ustedes y les dé paz en el corazón, ahora y siempre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero para la gloria de Dios y para la llenura de su Santo Espíritu. Amén.